Estamos de regreso. Seguimos en su programa de Radio Yus Multimedia con el tema La Ley de Seguridad Interior, anunciándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho. Antes de seguir con el programa, vamos a nuestra cápsula informativa con la licenciada Anita. Buenas tardes. El 11 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Dentro de las diversas reformas que se realizaron a esta ley, les comento algunas, como la señalada en el artículo 24 en la fracción 26ª, que señala las atribuciones de la Procuraduría y ahora nos indica que tiene la atribución de aplicar el PAE en términos del Código Fiscal de la Federación para el cobro de multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente. Dado lo anterior, se adicionó un artículo 134 bis en el que se indica que las multas que imponga la Procuraduría serán consideradas créditos fiscales y se ejecutarán por esta en su carácter de autoridad fiscal bajo el procedimiento administrativo de ejecución previsto en este Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Asimismo, la reforma al artículo 130 ahora indica que se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en 2 o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de 3 años, contados a partir del día en que se cometió la primera infracción, y cuyos procedimientos de infracciones a la ley sean sustanciados en la misma unidad administrativa de la Procuraduría, dentro de su competencia territorial. Esto es, que la modificación surgió dado que anteriormente se señalaba el lapso de 1 año. Esto sí es de pensarse, radioescuchas, porque no sabemos a favor de quién se dio esta reforma, si realmente del consumidor o para las arcas de dicha Procuraduría. En otra nota importante, el 22 de enero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México decreto mediante el cual se expidió la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Dentro de los objetivos de esta ley está el de establecer los lineamientos básicos conforme a los cuales se articulen las políticas públicas en materia cultural, educativa y artística de la Ciudad de México de conformidad con los derechos culturales. Para el efecto, nos proporciona una serie de definiciones, como la de actividades culturales, cultura, pueblos indígenas en el territorio de la Ciudad de México, pueblos y barrios originarios, comunidad o colectivo cultural, entre otros. Se señala el recurso de queja en la vía administrativa por transgresión de los derechos culturales y da oportunidad para que se realice de forma oral, como por ejemplo vía telefónica cuando se trate de alguna urgencia. Se señala como legislación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Se crea el órgano desconcentrado denominado Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Cultura de esta misma ciudad, dotado por supuesto de autonomía presupuestaria, funcional y de operación. Asimismo, indica lo que se consideran faltas administrativas en materia de derechos culturales. Da el mandato de que su reglamento sea expedido en un término máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto, incluyendo el título dispuesto en la fracción H del inciso D de artículo 8 de la Constitución de esta ciudad, relativo a los establecimientos culturales. Muy bien,
Pues esto, estimados radioescuchas, ya se tiene más material para el análisis jurídico y tal vez temas futuros de investigación de tesis, pues debemos estar prestos para la adecuación normativa y proponer cosas que mejoren la forma de vida no solo de esta ciudad, sino de todos. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Bien, continuamos con nuestro programa Rutas y Retos de Legalidad, no sin antes agradecer los mensajes y enviamos saludos al maestro Jaime Armando García Redondo y a las abogadas Fernanda y Aline Rangel. Bien, me gustaría mencionar cuáles van a ser, una vez que se lleve a cabo esta intervención de las Fuerzas Armadas, que se haya declarado, que se haya hecho la declaratoria de intervención, cuáles van a ser las obligaciones que van a tener a su cargo las instituciones o las entidades, los municipios que estén intervenidas. Pues me parece que dentro de las más significativas está la de aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que les sea solicitada a fin de que cuenten con la misma y les permitan cumplir sus fines. Esto es absolutamente, es una manera de subordinar a la autoridad civil sobre la autoridad militar propiamente. Tendrán también que prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para que puedan atender esta amenaza de seguridad interior. Deben mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la amenaza a la seguridad interior y superarla. Aquí precisamente también me gustaría mencionar que una de las razones más importantes por lo cual las policías o las corporaciones policíacas municipales y entidades son ineficaces son principalmente porque les ha faltado capacitación, les ha faltado preparación, en ocasiones por falta de recursos, a veces por una mala administración o una mala orientación, porque también hay que mencionar que los presupuestos públicos en materia de seguridad prácticamente desde, ¿qué diríamos?, en los últimos 3 sexenios se ha incrementado, todavía no a los niveles proporcionales a la dimensión del problema que deberíamos de tener. Sin embargo, si hacemos un histórico presupuestal, realmente la seguridad pública pues ocupa una buena proporción de estos recursos que bien pudieran, si no hubiese problemas de inseguridad y de delincuencia, pudieran estarse dedicando a otras necesidades públicas. Desde luego, pues tendrán que presentar también los informes periódicos correlativos. Otro aspecto a mencionar dentro de la ley es en el capítulo 4, se refiere a la inteligencia para la seguridad interior y nos señala la ley que las acciones de seguridad interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas y que por lo tanto las fuerzas federales y las fuerzas armadas, como ya lo vienen haciendo, van a desarrollar actividades de inteligencia en materia de seguridad interior. Pues bien, entonces nos encontramos en un momento, en una disyuntiva en donde prácticamente o nuevamente se vuelve a judicializar un problema
nacional, un problema muy significativo, y la Suprema Corte de Justicia tendrá en sus manos a la hora de resolver estas acciones de inconstitucionalidad, lo mismo que las controversias constitucionales que han sido interpuestas, además que son dos mecanismos distintos. Sin embargo, también hay que mencionar que ambos mecanismos, por su propia naturaleza, se llevan pues una gran cantidad de días, ¿no? Cuando menos que seis meses, lo que nos indica que pues no sabremos cuál será la respuesta de esta Suprema Corte, sino hasta pasadas las elecciones del 2018. Bien, queridos radioescuchas, les agradecemos. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos para el próximo viernes en nuestro programa Rutas y Retos de Legalidad. Agradecemos al maestro César Alanís en los controles, a la licenciada Anita Ramírez y a Juan Antonio Negrete que nos acompaña. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde.